El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, arremete fuertemente contra el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Ustedes saben que la ley antiinmigratoria que firmó el gobernador está deportando a cientos de migrantes mexicanos y a muchos lo ha hecho abandonar sus casas, sus carros y sus trabajos en la Florida. Pero ahora el presidente ha recibido un comunicado de que Ron DeSantis quiere venir al país a cambiar visas por petróleo. ¿Creen ustedes que es justo que el presidente López Obrador esté furioso con DeSantis por querer manipular a la gente trabajadora? Vamos a ver qué es lo que busca DeSantis. ¿Por qué razón este gobernador de la Florida quiere venir a México cuando el mismo presidente le ha dicho que si viene a México y no es en calidad de turista con una visa, lo van a deportar y que no lo va a recibir en el Palacio Nacional? Ron DeSantis trae un paquete enorme, trae visa para muchos mexicanos, pero estas visas vienen al país a cambio de que el presidente López Obrador esté dispuesto a venderle todo el petróleo que tiene Pemex y que necesita la Florida. Estados Unidos tiene una escasez de carburante y las plantas refinadoras de combustible de estados como Texas no dan abasto para suplir toda la demanda de las empresas de la Florida que necesitan sí o sí un suplidor energético. La única empresa que puede suplir la energía que necesita la Florida se llama Pemex. Pero el presidente AMLO ha rechazado la propuesta del gobernador de la Florida, respondiéndole con dureza. Miren lo que le acaba de responder. Pemex no vende petróleo a la Florida, ni le venderá nada. Al gobernador Ron DeSantis, esta es una respuesta que no se la esperaba el gobernador. Ya que no es un secreto que Ron DeSantis tiene mucho dinero, logró levantar la economía de la Florida. Pero cometió un error, se disparó en el pie atacando a los migrantes. Pero como dice el dicho, el dinero no compra lo que no está a la venta. Y México tiene mucho petróleo que le puede vender a cualquier comprador, pero ese comprador no será la Florida, y mucho menos Ron DeSantis. Vamos a ver en el artículo lo que le contesta el presidente Andrés Manuel López Obrador a Ron DeSantis ahora que quiere visitar México. Pues como vemos por acá, el presidente mexicano arremete contra el gobernador de Florida por nueva ley migratoria. Ron DeSantis tiene un problema energético muy serio en el estado de la Florida que no le va a permitir conseguir los votos suficientes para llegar a ser presidente del país, pero quiere venir a chantajear a México. ¿Cómo le va a ofrecer al presidente Andrés Manuel López Obrador que le va a dar visa a la mayoría de los mexicanos que quieran ir a trabajar a la Florida y a levantar la economía nuevamente cuando en la Florida vivían cientos de miles de mexicanos que se levantaban todos los días a trabajar, pero que por capricho del gobernador Ron DeSantis, querer firmar una ley para ganar los votos de los más conservadores republicanos, se puso en contra de los migrantes? Y ahora muchos de los mexicanos migrantes y de otros migrantes de nacionalidad latinoamericana se le han ido del Estado, creándole graves problemas económicos al Estado. Pero si todo esto fuera poco, la Florida tenía grandes reservas de petróleo, de gasolina y diésel, y esto se ha ido agotando poco a poco y ya no hay reservas en la Florida. Hay que comprarle a algún vendedor y México es la única opción que tiene el Estado. Ahora que en Medio Oriente tenemos problema entre Israel y Palestina, muchos países del Medio Oriente se van a negar a venderle combustible a Estados Unidos. Rusia no puede venderle combustible a Estados Unidos, mucho menos China, que no posee ningún hidrocarburo, y México está repleto de gasolina. Donde quiera que usted haga una perforación en México, va a encontrar petróleo, pero AMLO dice que no se va a dejar chantajear. Por esa razón, lo que se propuso el gobernador DeSantis es venir a México con un paquete de visa para todos los mexicanos que quieran irse a trabajar al norte, pero a cambio de ello quiere que Pemex le venda petróleo. ¿Pero por qué razón Florida no le da visa a los mexicanos y latinos que ya vivían en el estado y trabajaban allí? ¿Por qué quieren venir a México? ¿Será esto un engaño? Vamos a ver lo que dice el artículo de la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México criticó la nueva ley aprobada por Ron DeSantis, gobernador de la Florida y aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, que puede conllevar mayores discriminaciones para los migrantes en ese estado, y pidió el lunes que nadie vote por él. Eso es lo que más le ha dolido al gobernador Ron DeSantis, que el mismo presidente se haya tomado en cuenta y le pida a los ciudadanos del país
no voten por este gobernador racista que lo único que quiere es ganar voto, conseguir el petróleo de Pemex y al final, cuando logre resolver todo el problema energético de la Florida, puede comenzar una deportación masiva de nuestros conciudadanos. ¿Crees tú que se debería deportar a DeSantis si viene a México como él ha hecho con los ciudadanos mexicanos que trabajan en el estado de la Florida? Continúa diciéndonos, ni un voto a DeSantis, dijo Andrés Manuel López Obrador, apelando a la comunidad mexicana y latina que está en el país vecino. Ni un voto a quienes desprecian a los migrantes. Ahora es que estamos conociendo la verdadera realidad. ¿Quién es que necesita a quién? ¿México a Estados Unidos o Estados Unidos a México? Los estadounidenses siempre vivieron equivocados pensando que podían tratarnos como ciudadanos de segunda clase y hacer con nosotros cualquier cosa que quisieran. Pero en la Florida se han dado cuenta que sin la mano de obra que es el motor económico del estado, que puede construir las casas y autopistas, estos estados podrían fracasar y perder mucho dinero. Además, la ley refuerza el programa de reubicación de migrantes de DeSantis y limita los servicios sociales para los migrantes que carecen de un estatus legal permanente. No podemos quedarnos callados, subrayó el mandatario mexicano en lo que es una nueva ruptura del principio de México de no intervención en la política de otros países. Razón por lo que cada mexicano que quiera votar en los Estados Unidos debería pensarlo 2 veces. Antes de darle el voto a uno de estos candidatos republicanos, al gobernador Ron DeSantis, que ha firmado la ley antimigratoria más difícil para la inmigración de la Florida y Estados Unidos. En segundo lugar, por el republicano Donald Trump, una figura no muy querida en México, que puede llegar a la presidencia del país y que ha dicho que de llegarlo a ser, va a enviar los militares de su país a México. Una intervención militar. Ya López Obrador se ha dirigido a este tema y le ha dicho que cada militar que cruza la frontera se va a encontrar con una respuesta contundente. Además, por otro lado, tenemos al presidente Joe Biden, que siempre ha prometido una ley migratoria y nunca ha hecho nada por los migrantes. Se llevó una ley al Senado, pero el Senado aún la tiene paralizada. Ahora vamos a conocer cuáles son los motivos que han traído en realidad a DeSantis y por qué razón México no le va a vender petróleo ni va a aceptar su visa, sino que se vuelva para atrás y se lleve su visa consigo a la Florida. Este gobernador no se ha sentado ni un segundo a pensar cómo afecta la ley antiinmigratoria a la mayoría de migrantes que han tenido que irse de la Florida con todo y su familia. ¿Saben ustedes cuánta gente había pagado por años sus casas y tuvo que abandonarla? Pero ahora que el Estado tiene problema financiero, que DeSantis tiene problemas energéticos, que no hay cómo suplirle energía a los hogares y que hay que salir a comprar petróleo a los mercados emergentes, surge el tema de México. Ahora vienen a ofrecernos visa. Viene Ron DeSantis con un paquete de visas para los mexicanos. ¿Por qué razón no se le entregan estas visas? Como dice Andrés Manuel López Obrador, a los mexicanos que ya viven en la Florida, latinos de Centro y Suramérica que llevan años aportando al estado de Ron DeSantis. En principio, suena a que es una muy buena propuesta prometerle visas a los mexicanos para que se vayan a trabajar. Pero cuando uno lo analiza a fondo y piensa si él tenía a los migrantes allí, ¿por qué? Antes de que la ley entrara en vigor el 1 de julio, no se le dio la oportunidad de que fueran a los consulados, solicitaran una visa de trabajo y se pudieran quedar trabajando. El problema fue que el gobierno de Ron DeSantis no analizó cómo podría repercutir en ellos cuando se fuera la gente, abandonaran los trabajos. La influencia de esta ley migratoria era para infringirle miedo a los migrantes que venían de México. Esas caravanas que están saliendo ahora cuando llegaran a la frontera, la gente no optara por llegar al estado de la Florida. El problema fue que la gente le dio miedo y se fue del estado, y esto ha causado serios problemas económicos. En el último reporte de trabajo, la Florida había perdido más de 380,000 puestos de trabajos y esto le ha generado una grieta enorme a las finanzas del estado. Pero algo bastante raro es por qué razón DeSantis quiere cambiar visa por petróleo. ¿Está el presidente Andrés Manuel López Obrador de acuerdo con esto? Pues aquí lo tienen, y ya lo vimos en el artículo. Lo ha rechazado absolutamente y más bien le ha pedido a toda la diáspora mexicana que vive en los Estados Unidos. No le entreguen ni un solo voto a los republicanos que lo van a chantajear.
Le van a pedir que se reincorporen a los trabajos y una vez el Estado vuelva a levantarse, van a seguir con sus políticas antiinmigratoria y deportando a la gente. López Obrador le responde con dureza al gobernador DeSantis. En realidad, hasta pena me da que el estado de la Florida no encuentre un suplidor de energía. No encuentre un país que pueda venderle petróleo. México tiene bastante petróleo, pero no estamos de acuerdo en que se hagan negociaciones con Ron DeSantis porque él está afectando los intereses de los migrantes. Entonces, aunque nosotros tenemos un gran afecto por el estado de la Florida porque lo conocemos, vivimos allí, teníamos negocio, tampoco podemos estar de acuerdo ni a favor de DeSantis siempre y cuando se esté deportando a gente. Ahora, si se detiene la ley migratoria, si se paraliza y se le permite nuevamente a la gente que tuvo que dejar sus casas, sus automóviles y su trabajo, regresar al Estado, trabajar y hacer vida nuevamente, entonces nosotros, con mucho gusto, le pediríamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tratara de firmar algún acuerdo para que Pemex le venda petróleo a la Florida, pero de no ser así, estamos de acuerdo con lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, que Pemex no le venda ni un solo barril de petróleo al gobernador Ron DeSantis, que se quede sin gasolina, sin diésel, que no haya energía. Y si no tienen cómo generar energía que se genera a base de petróleo crudo, entonces esto traerá un grave problema para el Estado y Ron DeSantis podría encontrar el fin de sus aspiraciones presidenciales y aspiraciones políticas. ¿Están de acuerdo todos ustedes o no que Ron DeSantis debería venir a México, que se le debería dar acceso y que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que recibirlo en el Palacio Nacional? Además, ¿creen ustedes que lo que está prometiendo, que son un paquete de visas para los mexicanos, deberíamos aceptarla a cambio de irnos a trabajar a la Florida y ayudarle al gobierno del republicano levantar la economía nuevamente? Díganme ustedes si están de acuerdo que los migrantes vuelvan a darle la mano sin que él haya hecho nada por nosotros, sin que haya detenido la ley antimigratoria. ¿Creen ustedes que es justo cambiar el petróleo de Pemex, que México le entregue todo el petróleo y el exceso de carburante que tiene el país a cambio de las visas que trae Ron DeSantis debajo del brazo? ¿No será esto un chantaje de parte del gobierno de DeSantis para que la gente levante nuevamente las casas que fueron arrasadas por el fenómeno natural en este verano? O además de todo, ¿creen ustedes que la respuesta de AMLO en rechazar las visas del estado de la Florida y decirle que no a las ventas del petróleo son legítima y que Pemex puede encontrar otros compradores y así no venderle ni hacer negocio con este gobernador antiinmigrante? Además que todos los migrantes debemos estar de acuerdo con la dura respuesta que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es una pregunta que ya habíamos contestado, pero ¿creen ustedes que Pemex no debería venderle petróleo, que debería mantenerse al margen mientras el gobernador DeSantis no hable con el Congreso y se detenga directamente por su firma la ley de la Florida y que se le dé un estatus migratorio decente a todos los migrantes que puedan ir a trabajar? Porque no vamos a ir a trabajar a la Florida. Y al año, cuando todo esté normal, van a decir, bueno, los migrantes deben marcharse nuevamente. Eso no es justo porque ya no le vamos a hacer falta. Debemos de exigir antes de ir a la Florida se va a quedar sin inmigrante, o mejor dicho, ya se ha quedado sin la mano de obra, el motor económico del Estado, que somos nosotros, los inmigrantes, que siempre hemos luchado por la economía de este país. Así que los leo a todos en los comentarios y no te olvides que si esta información te es de gran valor, en primera instancia suscríbete a nuestro canal, comparte este video con amigos, familiares, en tus redes sociales. Déjanos un gran like. Ese manito arriba es muy importante para que el algoritmo de esta plataforma distribuya este mensaje a todos los migrantes que necesitan saber las intenciones de Ron DeSantis queriendo venir a México a cambiarnos oro por espejito, o mejor dicho, a cambiarnos visa por petróleo. Y eso no lo vamos a aceptar. Para todos un gran abrazo. No se olviden que los queremos y Latinos Unidos jamás serán vencidos.